Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en este video vamos a introducir a un nuevo dispositivo que lo vamos a utilizar mucho. Quizá no lo vamos a utilizar mucho como lo vemos en esta materia, pero lo tienen que ver sí o sí. Ahora les voy a contar un poquito. En primer lugar nos podemos preguntar ¿qué es un transistor bipolar de juntura? Un transistor bipolar de juntura básicamente es un dispositivo semiconductor que tiene tres capas intercaladas de materiales N y P. Como hay dos maneras de intercalar estas capas, surgen dos dispositivos diferentes, lo que sería un transistor NPN y un transistor PNP. Sí, básicamente es un sándwich de material N entre P o un material P entre N. Cada una de las secciones de estas zonas de dopaje diferente, ¿sí? Se llaman base, emisor y colector. No están dopadas de la misma manera, no voy a entrar en detalle de cómo están dopados, pero bueno, podemos decirles que son asimétricos, porque tenemos dos materiales tipo P, por ejemplo en el caso del PNP, pero hay una de las dos secciones que está dopada diferente que la otra, entonces no son intercambiables, ¿sí? ¿A qué se refiere con que sea bipolar? Se refiere a que va a haber dos tipos de portadores, ¿sí? Huecos y electrones, trabajando dentro del dispositivo. O sea, los portadores van a ser dos, electrones y huecos. Pero bueno, como yo les había prometido que no íbamos a profundizar mucho en la física, voy a tratar de respetarlo lo máximo que pueda. El símbolo, ¿sí? de el transistor va a depender de si es un transistor PNP o un transistor NPN. Como pueden ver, en el caso del transistor PNP, el símbolo es una flecha que ingresa, ¿sí? Y en el caso del NPN es una flecha que sale, ¿sí? Una cuestión que nos podemos hacer es, normalmente uno va a ver el símbolo eléctrico, pero no va a aparecer en el circuito qué parte es cada cual, ¿sí? O sea, ¿cuál es P, cuál es N? ¿Hay alguna manera para recordar, mirando solamente el símbolo eléctrico, qué tipo de transistor es? Sí, hay una regla mnemotécnica, es un poco tonta, pero sirve. Vamos a decir que si pincha, si fíjense que la flecha está entrando, pincha al transistor, es de tipo PNP, y si no pincha, porque la flecha sale, es un NPN. P pincha, NP no pincha. Bueno, es una regla mnemotécnica tonta, pero funciona. Es como el SOHCAHTOA de trigonometría. Yo siempre dije que era más difícil aprender a decir SOHCAHTOA que aprender lo que significa, pero bueno. Vamos a ver las corrientes en un transistor bipolar de juntura. Acá vamos a la pequeña ginata que dice que sé que dije que no iba a profundizar en la física, pero vamos a ver ciertas cuestiones porque si no, no les puedo explicar cómo funciona. No voy a entrar en detalles, eso sí, en lo que son niveles de Fermi, que anteriormente se daban en esta cátedra. Por lo menos hemos alivianado con respecto a ese tema. Como mencionamos al principio, ¿sí? Nosotros tenemos que un transistor es un sándwich, ¿sí? de un material, por ejemplo, tipo N sobre 2P o viceversa. Como lo que vemos es que tenemos NP, PN o PN, NP, lo que vemos es que son como si tuviéramos dos diodos, ¿sí? Hay dos pares de junturas con los cuales podemos asociar dos diodos entre la base y el colector o entre la base y el emisor. Eso que ven ahí es un modelo con diodos de un TBJ. Lo que vamos a hacer es polarizarlo, ¿sí? Para poder analizarlo. Lo que vamos a hacer es vamos a polarizar, después les voy a explicar por qué, pero vamos a polarizar el diodo entre la base y el emisor en directa y entre la base y el colector lo vamos a polarizar en inversa. Si hacemos eso, lo que ocurre es lo que vemos a la izquierda, aparece una corriente, ¿sí? Que vamos a llamar una corriente de portadores mayoritarios. En este caso lo que vemos es que son portadores de tipo P y que van a circular y van a pasar desde el emisor hacia la base. ¿Qué ocurre? La base en un transistor es tan estrecha, ¿sí? Yo les dije que no están ni igualmente dopados ni tienen una distribución de tamaño similar, la base es muy, muy finita. Algunos portadores, ¿sí? de esos P que están pasando por la base
los captará la base, ¿sí? Que es de material tipo N, o sea, se recombinarán, pero como es tan estrecha, muchos de los portadores que pasan, que salen desde el emisor, van a pasar hacia el colector. Entonces lo que podemos decir es que la corriente del colector, si se fijan ahí, van a ver que está formada por la flecha gorda azul, que eso decimos que es portadores mayoritarios, pero además tenemos una corriente de portadores minoritarios que apuntan en el mismo sentido porque es una corriente inversa, ¿sí? Y es la corriente que va ahora desde el N al P. Entonces, lo que podemos decir es que la corriente de colector va a estar formada por una parte de portadores mayoritarios P y una parte, en este caso estamos hablando de este tipo de transistor PNP, y una parte de minoritarios debido a la corriente inversa. Como los minoritarios, ¿sí? son tan poquitos, podríamos a grandes rasgos de alguna manera a veces despreciar esa corriente de minoritarios, pero bueno, por ahora no los vamos a despreciar. Vamos a decir que la corriente de colector de los mayoritarios, ¿sí? Va a ser un factor alfa multiplicado por la corriente de emisor. ¿Qué es este factor alfa? Es el porcentaje, ¿sí? de corriente que sale desde el emisor y que efectivamente llega al colector. Recordemos que dije que parte de los portadores los capta la base. Son poquitos, pero algunos se pierden en el camino. Entonces, entre un 90% y un 99% llegan al colector, pero algunos se pierden de camino y se recombinan en la base. IC0 suele ser muy pequeño, es lo que decía recién, con lo cual a veces podríamos decir, dependiendo de la aplicación, que la corriente de colector es alfa por la corriente de emisor. Pero no, recuerden siempre que hay un porcentaje que depende de los portadores minoritarios. En un TBJ, y eso se lo tienen que tatuar, ¿sí? Siempre se cumple que la suma entre la corriente de colector y la corriente de base me da como resultado la corriente de emisor. Sabiendo esto, y sabiendo que la corriente de colector es alfa por I de emisor, o sea, la corriente de colector nuevamente es la corriente de emisor que llegó hasta el colector, ¿sí? que no se recombinó en el camino, podemos decir que la corriente de base es 1 menos alfa por I de emisor. ¿Sí? Lo único que hice fue la ecuación de arriba, la metí en la ecuación del medio, de IE igual a IC más IB, y llegué a que la corriente de base es 1 menos alfa por I de emisor. Pero ¿qué ocurre? La realidad, la verdad verdadera, como quien diría, es que el parámetro alfa casi no se usa. Se utiliza un primo hermano de alfa que deriva de este, que se llama beta. ¿Sí? Esto lo habrán visto en redes 1 cuando vean el modelo de fuentes controladas del transistor, que algo han visto, aparece un parámetro beta. Bueno, este parámetro beta es alfa sobre 1 menos alfa, ¿sí? que deriva de beta, y este es el que verdaderamente utilizamos. Y lo que pueden ver es que nosotros habíamos dicho que alfa era muy chiquito, cercano a 1, 0,99. 1 menos 0,99 da un valor muy chiquitito, con lo cual, cuando hacemos la división por un número muy chiquito, me da que beta es bastante elevado. Si ahora utilizamos este parámetro beta y nuevamente reemplazamos, ¿sí? nosotros habíamos dicho que la corriente en el colector era alfa por I de emisor, ahora podemos decir que la corriente en emisor es alfa sobre 1 menos alfa por la corriente de base. Llegamos a una de las ecuaciones más utilizadas en la parte de transistores, que es que la corriente de colector es beta por I de base. Y de la misma manera, sabiendo que la corriente de emisor es la suma entre la corriente de base y la corriente de colector, y eso se cumple siempre, tenemos que la corriente de emisor es beta más 1 por I de base. Ahí Goku nos dice que este es el parámetro que vamos a utilizar siempre. Ahora vamos a ver lo que son las zonas de trabajo, porque, digamos, la cosa es así. Nosotros vamos a ver ahora que en esta cátedra vamos a especializarnos en lo que es la zona lineal del transistor, pero la realidad es que es una zona que ya está un poco en desuso, ¿sí? Porque tiene mucha pérdida en potencia, pero lo tenemos que dar porque en materias subsiguientes igual utilizan esta información. Tenemos a grandes rasgos 3 zonas de trabajo en un TBJ. Lo que es la zona activa, en donde el TBJ funciona como amplificador, es donde nosotros vamos a
gastar, digamos, la mayor parte de nuestros esfuerzos en que ustedes entiendan. Tenemos lo que es la zona de corte, en donde el TBJ funciona como una llave abierta entre colector y emisor, parecido a lo que habíamos visto con el diodo. Y la zona de saturación, en donde el TBJ funciona como una llave cerrada entre colector y emisor. Lo que es corte y saturación, seguramente o ya lo habrán visto o están en vías de verlo, lo van a ver en digitales, ¿sí? Cuando hablen de compuertas y se fijen qué tiene adentro una compuerta, va a tener transistores y las compuertas trabajan al corte y a la saturación y no en zona activa. Entonces, le vamos a dejar que ellos trabajen en esa zona, nosotros nos vamos a especializar en la zona activa, pero para poder trabajar en una zona tenemos que saber cómo no pasarnos a las otras. Entonces vamos a ver un poco eso. Bueno, lo que dije recién, que vamos a trabajar en esta cátedra en eso. Entonces, zona activa. ¿Qué características tiene la zona activa? Vamos a decir que el TBJ trabaja como amplificador. O sea, lo que vamos a tener es que vamos a tener una señal de entrada y la vamos a amplificar de alguna manera. O vamos a amplificar en corriente, o vamos a amplificar en tensión, o vamos a amplificar en potencia. Vamos a ver cómo trabajamos, digamos, cómo trabaja como amplificador el TBJ. Para estar en zona activa, lo que se tiene que cumplir es que la juntura base-emisor, que recuerden que son diodos, entre base y emisor tiene que estar polarizado en directa. Y la juntura base-colector, el otro diodo, tiene que estar polarizado en inversa. Si se cumple eso, base-colector en inversa, base-emisor en directa, vamos a estar trabajando en la zona activa del transistor. En esta zona se cumple que la corriente de colector es beta por I de base, con lo cual tenemos que la corriente de emisor va a ser beta más 1 por I de base. Recuerden que la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Entonces, en zona activa se cumple corriente de colector beta por I de base, corriente de emisor beta más 1 por I de base. La tensión entre colector y emisor, ¿sí?, va a cumplir que va a estar entre 0,7 y BCC. Ahora vamos a ver qué es eso de la tensión colector-emisor, pero bueno, son las cosas como los tips que tienen que tener en cuenta para saber que están trabajando en zona activa. Zona de corte, el TBJ se comporta como una llave abierta, o sea, entre lo que sería emisor y colector, con lo cual no va a circular corriente. Para que eso ocurra, la tensión base-emisor va a estar polarizada en inversa, al igual que la base colector. O sea, los dos diodos en inversa. Como van a estar los dos diodos en inversa, no se va a cumplir que la corriente de colector es beta por I de base y no vamos a tener corriente entre colector y emisor. Por último, lo que sería zona de saturación, ahí el TBJ se va a comportar como una llave cerrada, ¿sí? Vamos, para que se dé ese caso, al contrario, digamos, de lo que teníamos en la zona de corte, vamos a tener los dos diodos, o las dos junturas en realidad, polarizadas en directo, tanto el base emisor como el base colector. No se cumple, nuevamente, que la corriente de colector sea beta por I de base. O sea, lo que va a pasar es que si ustedes hacen esa cuenta, va a dar mayor a lo permitido. ¿Qué es lo permitido? Bueno, en la práctica lo vamos a ver, pero básicamente sería plantear, cosa que como no les di ningún ejemplo, sería plantear la malla de salida, que es la que va entre colector y emisor. Eso obtendrían una determinada corriente, y si ustedes hicieran corriente de colector beta por I de base, les daría mucho más grande. Entonces decimos que está saturado. Bueno, vamos a ver lo que serían entonces ahora las corrientes en el TBJ, apuntando, ¿sí?, o enfocándonos en la zona de trabajo nuestra, lo que sería zona activa. Siempre se cumple, dijimos entonces, que la corriente de emisor es la suma de corriente de colector más corriente de base. El profesor titular a cargo, digamos, de esta cátedra, que en este momento está con unas cuestiones de salud, él siempre decía, repetir es adoctrinar. Es como hay que repetir una y otra vez hasta que te entre en la cabeza. Bueno, esto siempre se cumple. Corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base, siempre. Corriente de colector es beta por I de base. Esto es cierto, pero no es cierto siempre. Esto es cierto en la zona activa, ¿sí? Lo que notamos acá al decir que la corriente de colector es beta por I de base, es que si yo modifico la corriente de base, la corriente de colector se va a ver modificada. Entonces podemos decir que hay un efecto de control
entre la corriente de base y la corriente de colector. O sea, la corriente de colector es controlada por la corriente de base. Acá podemos hablar entonces que un transistor va a ser una fuente de corriente controlada por corriente. Si juntamos las dos de arriba, bueno, llegamos a lo que les dije ya varias veces, que la corriente de emisor es beta más 1 por la corriente de base. Acá Vegeta nos dice que el parámetro beta suele ser muy alto, más de 100. Esto es parcialmente cierto, salvo que trabajemos con transistores de potencia, que no lo vamos a hacer nosotros en esta materia. Seguramente si llegan a ver algo de potencia va a ser en quinto año, en la parte de control, pero bueno, de ahora que están en tercero hasta quinto no van a volver a ver nada de potencia, o no con betas muy bajos. Si tenemos que el beta es muy alto, como nos aclara Vegeta, la corriente de colector y la corriente de emisor son muy parecidas, ¿sí? O sea, son casi iguales y generalmente las vamos a tomar como iguales. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que, y abro paréntesis, en continua, y lo aclaro, en continua, ¿sí? Recálquenlo eso, la corriente de emisor siempre apunta en la dirección de la flecha, ¿sí? En continua, el emisor, en el caso de un PNP, va a entrar, y como está relacionado con el colector y la base, si la corriente de emisor entra, la de colector y la de base salen, porque recuerden que una es la suma de las otras dos. En el caso de un NPN, la corriente de emisor sale, con lo cual la corriente de base entra y la de colector también entra. Esto se cumple, o sea, lo de hacia dónde apunta se cumple siempre, pero es en continuo. A ver si la regla mnemotécnica sirve. ¿Cuál era PNP, cuál era NPN? El de arriba está pinchando, es un PNP. El de abajo no está pinchando, es un NPN. Es como para reforzar. Bien. Por último, vamos a ver lo que son configuraciones básicas, ¿sí? No vamos a ver cómo resolverlos, es netamente informativo. En la práctica nos vamos a dedicar a resolver ejercicios y créanme que hay muchos. Vamos a ver la primera configuración que se llama emisor común. ¿Por qué se llama configuración en emisor común? Una configuración en emisor común se llama así porque el terminal de emisor, ¿sí? O sea, el de la flechita, es común tanto al circuito de entrada como al circuito de salida. Pero ustedes me van a decir, sí, pero no vimos nunca en nuestras vidas un transistor. Decime qué es el circuito de entrada y qué es el circuito de salida. Perfecto. Si ustedes plantearan una malla, y debería estar malla entre comillas, entre la base y el emisor, eso sería el circuito de entrada. ¿Por qué digo entre comillas? Porque cuando ustedes planteaban una malla, la corriente de malla se mantenía durante toda la malla. Y si estamos circulando, ¿sí?, por base y por emisor, eso es mentira y no se cumple, porque a un lado del transistor vamos a tener corriente de base y al otro lado vamos a tener corriente de emisor. Igual lo vamos a profundizar en la práctica. Pero bueno, circuito de entrada es la circulación entre base y emisor, y circuito de salida entre colector y emisor, ¿sí? En forma simplificada, para que lo recuerden, emisor común, entro por la base, salgo por colector. Lo que es común a los dos circuitos es el emisor. Entro por base, salgo por colector. Tienen que tener en cuenta que en un circuito, en emisor común, la polaridad se va a invertir. O sea, si entraran con una senoidal, en el colector la van a tener desfasada, ¿sí? La van a tener dada vuelta. ¿Qué características tiene de impedancia de entrada y impedancia de salida? El emisor común está, digamos, a la mitad de todo. Tiene una impedancia de entrada moderada y una impedancia de salida moderada. No podemos asegurar que tiene impedancia de salida baja o impedancia de entrada baja porque no se cumple, ¿sí? Es moderada, no es ni muy alta, no es ni muy baja, o sea. Acá Winnie nos dice que puede haber ganancia de corriente y de tensión. Que pueda no quiere decir que la haya, ¿sí? Pero puede. Puede ganar en tensión y puede ganar en corriente. ¿Para qué se utiliza principalmente? Como amplificador de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque en alta frecuencia vamos a ver que hay topologías más adelante que funcionan un poco mejor. Curvas de entrada y curvas de salida. Lo que vamos a ver es que habíamos dicho que como circuito de entrada íbamos a tener lo que sería base emisor. Entonces lo que vemos acá que tenemos tensión base emisor en el eje de las
abscisas y corriente de base en el eje de las ordenadas, ¿sí? Hay diferentes curvas para diferentes valores de tensiones colector-emisor. Esto tiene una explicación física, ¿sí? La dispersión de estas curvas no vamos a entrar en detalle porque ahí sí me tengo que meter en la física y no salgo más, ¿sí? Si tienen alguna cuestión con esto, me preguntan y los redirijo al libro, a la página correspondiente. Con respecto al circuito de salida, habíamos dicho que era entre colector y emisor, por lo tanto vamos a tener por un lado la tensión colector-emisor y la corriente de colector. Podrían graficar también la corriente de emisor, pero como dijimos que vamos a salir por colector, vamos a graficar la corriente de colector. Relacionado con lo que les dije, que esas tres curvas que en el gráfico de la izquierda se desfasan, el mismo efecto produce, ¿sí?, que esas curvas tengan una leve inclinación hacia arriba, ¿sí? Si hubiera una única curva a la izquierda, las curvas de la derecha serían planas, serían todas paramétricas. Fíjense que paramétricas es porque cada una de esas es una corriente de base diferente, ¿sí? Pero serían planas, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque no salgo más. Hay de estas curvas para las topologías siguientes, no las vamos a ver las curvas porque no se utilizan, ¿sí? Vamos a ver una segunda topología que se llama base común. Base común, normalmente van a ver el dibujito de abajo, que es la base a masa, ¿sí? Es como que lo ven torcido al transistor. ¿Qué características tiene un base común o por qué se llama base común? Nuevamente, porque la base es común tanto al circuito de entrada como al circuito de salida. El circuito de entrada va a ser la malla entre emisor y base, en vez de entre base y emisor, ahora va a ser entre emisor y base, y el circuito de salida entre colector y base, ¿sí? En forma simplificada, para detectar un base común, entramos por emisor, salimos por colector, ¿sí? No interviene en la entrada o en la salida la base porque es el terminal común. Que sea común no quiere decir que tenga que estar efectivamente a masa, ya lo vamos a ver, porque nuevamente, como pasó con el diodo, que tenemos circuitos de alterna y circuitos de continua, a veces el circuito va a ser más identificable como base común cuando veamos su componente alterna. Pero bueno, en forma teórica, entro por emisor, salgo por colector. Sí podemos ahora decir que la impedancia de entrada es muy baja en una topología en base común. Y la impedancia de salida es muy alta. ¿Por qué es impedancia de salida muy alta? Porque estamos saliendo por el colector. Y como habíamos dicho, que el colector era, vamos a tratar de ponerlo en palabras fáciles, habíamos dicho que el colector era beta por I de base. Estábamos en presencia de una especie de fuente de corriente, ¿sí? Las fuentes de corriente tienen impedancia infinita, en forma teórica, por lo cual podemos decir que la impedancia de salida es muy alta. La impedancia de entrada va a ser muy baja, ¿sí? Porque cuando esto, me estoy haciendo un poco de spoiler de lo que vamos a ver más adelante, pero básicamente cuando ustedes miran desde el emisor hacia la base, van a ver todo lo que está en la base disminuido por el beta. O sea, supónganse, si en la base tienen una resistencia de 1K y el beta vale 100, cuando ustedes miren desde el emisor hacia la base, lo que estaba en la base que valía 1K, ahora ya no va a valer 1K. Va a valer 1K dividido 100. Pero bueno, me estoy adelantando, pero esa sería la explicación de por qué decimos que la impedancia de entrada es muy baja. Acá vamos a poner a nuestra amiga Rainbow Dash, que dice que puede haber ganancia de tensión, pero escuchen esto, nunca, jamás puede haber ganancia de corriente. ¿Por qué? Porque estamos entrando por emisor y estamos saliendo por colector, ¿sí? El emisor dijimos que era beta más 1 por I de base. El colector es beta por I de base. Si hacemos salida sobre entrada, me queda beta sobre beta más 1. Eso nunca, jamás puede ser mayor a 1. Entonces, puede haber ganancia de tensión, que pueda, nuevamente no quiere decir que la haya, ¿sí? Puede haber ganancia de tensión, pero nunca, jamás de corriente. Nunca. O sea, si ustedes me ponen que hay ganancia de corriente en un base común, así una cruz gigante, ¿sí? No se puede. Por último, vamos a la tercera topología, que se llama colector común. Nuevamente,
muy parecido a lo que vimos en los dos casos anteriores. ¿Por qué se llama colector común? Porque el colector es común, que está a referencia o a tierra, tanto el circuito de entrada como el de salida. Si miramos, el circuito es muy parecido al emisor común, con la diferencia, ¿sí?, que en vez de salir por el colector, ahora vamos a salir por el emisor, porque el colector lo vamos a tener a masa, ¿sí? Entonces, en forma simplificada, lo que podemos decir es que vamos a entrar por la base, pero ahora vamos a salir por el emisor, no más por el colector, ¿sí? Como hicimos con las dos topologías anteriores, podemos decir que tiene una impedancia de entrada muy alta, ¿sí?, y una impedancia de salida muy baja. ¿Por qué impedancia de salida muy baja? Nuevamente lo mismo que les dije para el caso del base común. Para ver la impedancia de salida me voy a parar en el emisor, que es mi salida ahora, y voy a mirar hacia la base. Y si estoy en el emisor y miro hacia la base, lo que les dije es que se veía todo lo que estaba en la base más chiquito. Entonces vamos a tener una salida muy baja. Nuevamente, haciendo una analogía a lo que vimos en el base común, podemos decir que puede haber ganancia de corriente, puede, en general la hay y es muy grande, pero bueno, seguimos con el puede porque capaz que hay un contraejemplo que me dice, ay, justo este caso no tenía ganancia de corriente, pero bueno, puede y en general la hay y es muy grande ganancia de corriente, pero nunca hay ganancia de tensión. Esta topología tiene otro nombre, ¿sí?, con la cual normalmente se la suele llamar, que es seguidor de emisor, y se suele utilizar como adaptación de impedancia, ¿sí? Pero bueno, son cosas para ir puliendo para más adelante. En forma resumida, ¿sí?, lo que podemos decir es que un emisor común tiene impedancia de entrada moderada e impedancia de salida moderada, o sea, se queda en el medio de las dos, no es ni muy alta ni muy baja, y gana en corriente y gana en tensión, o mejor dicho, puede ganar en corriente y puede ganar en tensión. En el caso de un base común, tiene una impedancia de entrada muy baja, una impedancia de salida muy alta, y gana en tensión, pero nunca en corriente, nunca. En el colector común, llamado también seguidor de emisor, la impedancia de entrada es muy alta, la de salida es muy baja, gana en corriente, pero no puede ganar en tensión, nuevamente nunca, ¿sí? Se utiliza como adaptador de impedancia. El emisor común, habíamos dicho que se utilizaba como amplificador de baja frecuencia, y el base común es el que se usa como amplificador de alta, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos a nuestra amiga Pinkie Pie que nos dice, recuerden esto, porque si en un examen me ponen que un base común gana en corriente, les pongo 0. Es en serio. No puede nunca ganar en corriente porque no es que se lo tengan que saber de memoria, es algo que pueden deducir y es muy importante que lo tengan en cuenta. Este es el fin de la presentación. En la práctica vamos a ver un montón de topologías diferentes. El próximo tema teórico va a ser transistor de efecto de campo de juntura, también en la parte de continua, o JFET, que es otro dispositivo nuevo, que vamos a ver cómo funciona y para qué se utiliza. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.